En la noche del 5 de noviembre de 2024, Donald Trump fue elegido como presidente de los Estados Unidos. Entre los principales desafíos de su mandato se incluyen temas como la frontera con México, la situación en Gaza entre Israel y Palestina y asuntos internos de la economía estadounidense. Sin embargo, uno de los problemas que capta la atención mundial es la guerra en Ucrania. Este conflicto es complejo y mientras escuchas esto, Estados Unidos, como mediador principal entre Rusia y Ucrania, está ya delineando un plan para ponerle fin. Trump, fiel a su estilo y como insistió en su campaña, ha repetido que podría resolver el conflicto con solo una llamada a Putin, o en un día: si yo fuera presidente, acabaría esa guerra en 24 horas. Conozco bien a Zelensky y a Putin, terminaría en poco tiempo. Pero, más allá del tono populista de sus declaraciones, ¿cómo sería posible poner fin a una guerra tan brutal y complicada? En este video exploraremos esta pregunta, considerando múltiples perspectivas de expertos, asesores de Trump, filtraciones y declaraciones del propio Trump. Nuestro análisis geopolítico y del estado del conflicto abordará cómo Ucrania y Rusia podrían trazar un camino hacia la paz o hacia una guerra total. Existen tres elementos clave en la fórmula para finalizar la guerra en Ucrania, y cualquier cambio en uno de ellos puede alterar completamente el panorama. Estos elementos son Trump, Putin y Zelensky. Vamos por partes. Donald Trump, como líder de la potencia militar y económica más grande del mundo y el principal proveedor militar de Ucrania, tiene la capacidad de influir en el fin de la guerra. Esto es un hecho, nos guste o no. Como mencionamos, Estados Unidos ha estado suministrando armas a Ucrania incluso antes de que comenzara la guerra. La invasión rusa se produjo en febrero de 2022, llamada en Rusia Operación Militar Especial. Inicialmente, Ucrania logró frenar parcialmente el avance ruso, lo cual llevó a Rusia a replantear sus objetivos y concentrarse en el este y el sur de Ucrania. Para entonces, Rusia tenía una comprensión más clara de las capacidades militares ucranianas y de las suyas propias, avanzando lentamente y consolidando posiciones, algo que sigue sucediendo. Desde mediados de 2022 hasta finales de 2024, el conflicto se ha caracterizado por periodos de poco avance intercalados con ofensivas que resultan en ganancias territoriales significativas para Rusia. Aunque Ucrania ha infligido bajas materiales y humanas a las fuerzas rusas, frecuentemente se ve sobrepasada. Estamos hablando de un frente de combate de más de 1.200 kilómetros de extensión, un terreno vasto, complejo y costoso de mantener. Desde mediados de 2023 quedó claro que Rusia estaba adoptando una estrategia de desgaste, fundamental para entender el conflicto. Esta estrategia, en esencia, es un tipo de enfrentamiento que Rusia puede sostener indefinidamente, con el fin de presionar al enemigo hasta forzarlo a rendirse o a negociar, que es lo que está sucediendo ahora. La estrategia se sustenta en un flujo constante y estratégicamente ubicado de soldados, reservistas, equipos militares, sistemas antiaéreos, armamento y líneas defensivas bien establecidas. En este escenario, solo quedan dos opciones: negociar para poner fin a la guerra o continuarla. Es así de sencillo. Aquí es donde entra Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Todos sabemos que Trump es un negociador nato. Su poder, riqueza y fama han sido construidos a través de negociaciones, sin importar si fueron limpias o polémicas. Por esta razón, es evidente que su enfoque para la guerra en Ucrania sería la negociación. Esto además coincide con el descontento de algunos sectores de la población estadounidense que consideran que la ayuda económica brindada a Ucrania es excesiva, habiendo destinado alrededor de 90.000 millones de dólares hasta noviembre de 2024. Para muchos estadounidenses, esta suma podría haberse invertido en problemas internos en lugar de una guerra lejana. El plan de Trump para poner fin a la guerra aún no se ha revelado con detalles específicos, lo cual tiene sentido desde una perspectiva táctica y estratégica. Sin embargo, según opiniones de figuras clave como Mike Pompeo, exsecretario de Estado de Trump, David Urban, portavoz de su campaña, y los generales retirados Keith Kellogg y Fred Fleitz, asesores cercanos de Trump, este sería el posible escenario de paz que Trump propondría. Primero, forzar a Ucrania y Rusia a sentarse a negociar la paz, con la advertencia de que enfrentarán consecuencias si no lo hacen. Si Ucrania se rehúsa, se suspenderá toda ayuda militar. Si Rusia se rehúsa, se armará a Ucrania en forma ilimitada. Segundo, implementar un cese al fuego en la línea de combate mientras se negocia la paz. Esto podría incluir una breve suspensión del envío de armas a Ucrania como un gesto de buena fe hacia Rusia. Tercero,
congelar la línea del frente y crear una zona desmilitarizada a lo largo de los 1.287 kilómetros de dicha línea, similar a la existente entre Corea del Norte y Corea del Sur, donde ambos ejércitos acordarían no atacarse ni cruzar esta línea imaginaria, sin la presencia de fuerzas de paz de EE.U o de organismos internacionales. Cuarto, que Ucrania no cedería oficialmente territorio a Rusia y viceversa. Ucrania no estaría obligada a reconocer los territorios en manos de Rusia, pero tampoco se contemplaría que Rusia devuelva esos territorios ganados. Quinto, establecer un compromiso de no incorporación de Ucrania a la OTAN por al menos 20 años. La OTAN debería comprometerse a no aceptar a Ucrania como miembro en ese periodo, o Ucrania renunciaría a su ingreso de forma oficial durante ese lapso. Sexto, añadir garantías de seguridad para Ucrania, que podrían incluir medidas defensivas pactadas entre Ucrania, Rusia y EU, pero sin incluir armamento adicional para Ucrania. Séptimo, también habría garantías de seguridad para Rusia, como la prohibición de desarrollo de armas nucleares en Ucrania, con supervisión de EE.U. Además, Rusia exigiría la retirada de todas las tropas ucranianas del territorio ruso en Kursk. Octavo, un intercambio de prisioneros de guerra, liberando a todos los soldados cautivos y permitiendo la recuperación de cuerpos en áreas disputadas. Aunque esta propuesta de zona desmilitarizada podría parecer una derrota para Ucrania por ceder territorio y no unirse a la OTAN, detendría el derramamiento de sangre en ambos bandos y permitiría a EU reducir el gasto destinado a Ucrania en armas y ayuda económica, ya que no habría más conflicto. Más adelante analizaremos cómo podría recibir Zelensky esta propuesta. Sin embargo, también es importante entender que muchos en la OTAN podrían no estar de acuerdo con este plan de Trump. Una reducción del apoyo de EE.U a Ucrania podría afectar la cohesión de la OTAN y el equilibrio de poder en la región. Además, EE.U, como aliado de Ucrania, probablemente también buscará aumentar sus exportaciones de energía y petróleo a Europa y Ucrania, reduciendo los costos de energía en EE.U y debilitando a economías como la de Irán y Rusia, aunque este es un proceso lento. Finalmente, en lugar de continuar con ayuda directa a Ucrania, EU podría actuar como prestamista para que Ucrania adquiera armas, las desarrolle o reconstruya su territorio, y posiblemente reembolsar esos préstamos con recursos naturales, dada la crisis económica que enfrenta tras el conflicto. Este análisis se basa en opiniones de asesores de confianza de Trump, además de algunas declaraciones y filtraciones del propio Trump. Ahora bien, pasemos a analizar lo que esto implica para Vladimir Putin. Vladimir Putin, actual líder de Rusia y reelegido en marzo de 2024, mantiene una postura firme y confiada. No obstante, también le surgen dudas sobre la propuesta de Trump. The fact that Mr. Trump, as a presidential candidate, says that he's ready and wants to stop the war in Ukraine, we take that very seriously. Well, I haven't seen his ideas on how exactly he's going to do that, and that is the key question. But I have no doubt that he says that sincerely, and we support that. Parte de la seguridad de Rusia radica en que no depende de otro país para continuar su guerra, especialmente ahora con el rápido avance del BRICS y el crecimiento de su industria militar. Sin embargo, Vladimir Putin tiene 4 aspectos innegociables. Primero, que Ucrania no ingrese a la OTAN. Segundo, no ceder ningún territorio ganado en la operación militar especial. Tercero, mantener bajo control ruso áreas como el Donbass y Crimea. Y cuarto, evitar que Ucrania adquiera armas nucleares. Estos son principios fundamentales para Putin, y permíteme explicarte el porqué de cada uno. Para empezar, el ingreso de Ucrania a la OTAN es inaceptable para Rusia, ya que representaría una amenaza directa en sus fronteras. Este fue uno de los factores que desencadenaron el conflicto. Después de la Guerra Fría, la OTAN sugirió a Rusia que no extendería su influencia hacia el este. De hecho, en 1990, el entonces secretario de Estado de EE.U, James Baker, supuestamente prometió al líder soviético Mikhail Gorbachev que la OTAN no avanzaría ni un centímetro hacia el este. Sin embargo, esta promesa no se formalizó en un acuerdo vinculante, y en 1999 la OTAN comenzó a incorporar países de Europa del Este. Recientemente, Suecia y Finlandia se unieron a la OTAN, y el proceso sigue avanzando. Además, ni Putin ni el ejército ruso están dispuestos a ceder el territorio conquistado, dado el alto costo humano y material que ha implicado para Rusia.
Es comprensible imaginar cómo reaccionaría el pueblo ruso si su líder decidiera retirarse y devolver lo ganado, ignorando las pérdidas de cientos de miles de soldados rusos. Putin sabe que ceder territorio sería un golpe a su legitimidad, por lo que esta opción no está en consideración. Es por eso que una zona desmilitarizada podría parecerle una opción aceptable, considerando que ya posee Crimea, una gran parte del sur de Ucrania, y prácticamente el 80% del Donbass, lo que en conjunto representa un 20% del territorio original de Ucrania. En tercer lugar, para quienes conocen los antecedentes del conflicto en Ucrania, es evidente que sus orígenes van más allá de la invasión de 2022. El Euromaidán, la guerra en el Donbass y la anexión de Crimea entre 2013 y 2014 fueron detonantes claves de las actuales hostilidades. Ucrania ha insistido en que el Donbass y Crimea son parte de su territorio, mientras que Rusia también ha reclamado estos lugares. Ucrania podría solicitar algunos de estos territorios en futuras negociaciones, pero después de más de una década de conflicto, ceder el Donbass o Crimea es inaceptable para Rusia. Finalmente, otro aspecto innegociable para Putin es que Ucrania no adquiera armas nucleares. Esta postura se fundamenta en la misma lógica de impedir su ingreso en la OTAN. Para Rusia, resulta inaceptable que un país vecino posea armas nucleares tácticas que puedan ser lanzadas a corta distancia y con poco tiempo de reacción. Es importante recordar que hace solo 30 años Ucrania tenía armas nucleares. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania heredó el tercer mayor arsenal nuclear del mundo. Sin embargo, en 1994 firmó el Memorándum de Budapest junto a Rusia, EU, y el Reino Unido, comprometiéndose a entregar su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad y respeto a su soberanía e integridad territorial. Para 1996, Ucrania había transferido o destruido todas sus ojivas nucleares. Ahora bien, ya hablamos de Putin. Ahora es el turno de Volodymyr Zelensky, y aquí entramos en un terreno crítico. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, enfrenta una posición desfavorable para negociar por tres razones principales. Primero, Ucrania depende de países extranjeros, especialmente de Estados Unidos, para sostener su defensa contra Rusia. En segundo lugar, al tratarse de una guerra de desgaste, Ucrania, con una población 4 veces menor que la de Rusia, enfrenta la difícil decisión de seguir enviando miles de soldados al campo de batalla, con un costo humano inevitable. Llevan más de 2 años perdiendo paulatinamente territorio y soldados. No están avanzando y la cantidad de hombres aptos y con el entrenamiento suficiente disminuye con el tiempo. Zelensky ha dejado claro que, bajo su mandato, Ucrania no cederá ni un solo centímetro de territorio. Ha afirmado que, mientras Occidente y la OTAN continúen suministrando equipo militar, Ucrania seguirá luchando por recuperar sus tierras. Además, en los últimos 3 años, Zelensky ha trabajado para fortalecer la industria de defensa de Ucrania y depender menos de la ayuda externa. Sin embargo, parece poco probable que Zelensky acepte ceder territorio o renunciar a la posibilidad de unirse a la OTAN. Al final, la decisión se reduce a negociar o continuar la guerra. En octubre de 2024, Zelensky hizo una declaración que sorprendió a muchos. Según él, Ucrania tiene 2 opciones para garantizar su seguridad a largo plazo: obtener armas nucleares o ser admitida en la OTAN. Dijo que prefiere ser admitido en la OTAN. La membresía en la OTAN otorgaría a Ucrania el derecho de invocar el artículo 5, que establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos, por lo que Rusia enfrentaría el poder militar de los 32 Estados miembros, una batalla imposible de ganar en solitario. Sin embargo, una cosa es que Zelensky desee armas nucleares o la membresía en la OTAN, y otra muy distinta es que estas opciones estén al alcance de Ucrania. Quedan 2 preguntas clave. ¿Puede Ucrania ganar la guerra sin el apoyo de EU? ¿Y qué haría Trump si Putin rechazara su propuesta? Para responder a la primera, pongamos el contexto claro. Actualmente, EU suministra el 43% de toda la ayuda militar que recibe Ucrania. Eso es considerable. Una guerra es un esfuerzo extremadamente costoso, especialmente en un conflicto de esta magnitud, donde se usan todos los recursos de guerra imaginables. Los ucranianos pueden tener el deseo de luchar hasta el último hombre, pero eso no sirve de nada si no están armados. En teoría, la Unión Europea y otros países podrían compensar la ayuda de EU si ésta llegara a detenerse. Sin embargo, en la práctica, sostener esta ayuda a mediano o largo plazo parece complicado. Esto sería como una torre de cartas que eventualmente colapsará. Finalmente, ¿qué sucedería si Putin rechazara la propuesta de Trump, ya sea por considerarla injusta o porque prefiere seguir con la guerra de desgaste?
Es un terreno especulativo, pero respondería armando a Ucrania de manera indefinida. Esto se conoció a través de un plan filtrado en junio de 2024, elaborado por dos de los asesores más importantes de Trump, los generales retirados Keith Kellogg y Fred Fleitz. Como mencioné al principio, un cambio en la postura de cualquiera de los líderes, Trump, Putin, Zelensky o la Unión Europea, podría cambiar por completo el panorama del plan de paz que te he explicado en este video. Si te ha parecido interesante este video, no olvides suscribirte y ver nuestros otros videos. Te encantarán. Hasta la próxima.